Pues estamos en Red con Centro Urbano 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día importante porque más que hablar específicamente de la mujer y de todos los retos que hay por rezagos históricos, hay que hablar de las enormes posibilidades de construir una sociedad más justa, más incluyente, más equitativa y obviamente en eso tiene que mucho que ver la participación de la mujer y cómo trabajamos y cómo construimos nuestro entorno a partir de una perspectiva de género. Y para hablar de ello, pues obviamente la mejor referente que podemos tener es Edna Vega, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tiene muchísima experiencia trabajando en los temas de ciudad, de vivienda, evidentemente, y que además, con su visión como mujer, nos podrá decir qué significa los retos que tenemos que atender pensando en las mujeres para ponerlas al centro de la planeación urbana. Y también me gustaría platicar con ella de cuáles son las oportunidades que en términos laborales todo esto implica para la mujer, porque son muchos y ella es la mejor prueba, ¿no? Como las mujeres cada vez participan más activamente en estas cadenas de producción. Querida Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, como siempre es un gusto compartir contigo un espacio de reflexión y justamente hacerlo en la conmemoración del 8 de marzo, pues sin duda es muy importante. Señalar a veces el 8 de marzo te mandan mensajes y demás, felicidades por el Día de la Mujer. De entrada no, o sea, es una conmemoración de una lucha histórica donde se perdieron vidas de mujeres, entonces conmemoramos y resaltamos esta lucha que han dado muchas mujeres y también hombres en el mundo y que tenemos que conmemorar justamente haciendo honor a quienes estuvieron en todas estas luchas y que siguen presentes. Entonces, gracias por el espacio, Horacio. Bueno, qué bien que lo mencionas, que todo ese tema de la lucha por la equidad no es una cuestión únicamente de que la peleen los que están con una dificultad de equidad, porque a mí me parece que cuando hablamos del Día de la Mujer y hablamos de la necesidad de inclusión, qué bueno que hablemos de la mujer, pero nos hace recordar a todos los demás grupos que por algún motivo hemos hecho vulnerables. Tenemos que hablar de la necesidad de incluir a las personas, a los adultos mayores, los jóvenes que de pronto tienen ahorita un problema para encontrar respuestas en su ciudad, en la política de vivienda, y hay muchísimos grupos, ¿no? Los niños, la gente con alguna discapacidad. Entonces, esta oportunidad de hablar desde el Día de la Mujer, del mes de la mujer y de una ciudad construida con una perspectiva de género, nos da mucho espacio para hablar uno de los temas de los que tú siempre has hablado, ¿no? Cómo construir una ciudad más justa en lo social, más equitativa, más incluyente y cómo entender que el piso parejo no debe ser tan parejo cuando empezamos de posiciones diferentes, cómo compensamos las desigualdades históricas, ¿no? Sí, ha sido todo un proceso, un largo proceso, donde hablar de justicia, de igualdad sustantiva, de equidad, hoy nos parece muy común, pero ha sido un proceso largo de décadas, de muchas décadas, y, y que quienes nos antecedieron dieron las bases, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy podemos hablar de una ciudad incluyente? ¿Cómo podemos hablar de la planeación con perspectiva de género? ¿Cómo podemos en todas las leyes, programas, tener clara esta perspectiva? No ha sido fácil, ha sido una construcción colectiva muy importante que hoy nos colocan en una mejor situación, pero que aún falta mucho por hacer y que necesitamos hacer primero conciencia, sensibilizar de estos temas, abrir el debate público y que sobre eso se construyan nuevas bases. Entonces, estamos en un buen momento además porque tenemos a la primera mujer presidenta de nuestro país y eso yo lo veo en el día a día, en las giras con la presidenta. Está cambiando la perspectiva. Hoy escuchas a niñas, a jóvenes, hablando del tema. Y la verdad eso da mucha esperanza, ¿no? De que estamos realmente logrando cambios muy importantes desde esta visión
de que las mujeres podemos hacer lo que queramos, podemos alcanzar nuestros sueños, pues porque tenemos ya un ejemplo vivo que nos lo muestra día a día. No, y que hay muchos esfuerzos. Yo cuando veo, por ejemplo, que se habla de la planeación de las ciudades, ya pensando, a ver, tú, por ejemplo, llevas mucho tiempo hablando de que la ciudad debe ser para la gente y haciendo el esfuerzo para que eso sea una realidad, porque decirlo es muy fácil. Hay que construir el andamiaje legal, la normatividad, los procesos, los programas, los productos, las alianzas. Hay que hacer muchas cosas para que todo lo que se dice se pueda hacer viable, ¿no? El derecho a la ciudad, pues ¿cómo le hacemos si no hay condiciones para que haya un derecho a la ciudad? Que la ciudad equitativa y perspectiva de género, lo mismo. ¿Cómo lo decimos si no hay condiciones para eso, no? ¿Cómo le hacemos si una mujer tiene que recorrer 3 horas de su casa a su trabajo, dejando en el camino un regadero de escuincles en las escuelas, no? ¿Cómo le hacemos para ir revirtiendo esas situaciones? Y eso tiene que ver con esta oportunidad de que tengamos una mujer al frente de la SEDATU, otra mujer al frente de Fobiste, que es la primera mujer que encabeza un organismo nacional de vivienda. O sea, como tú dices, hay avances muy importantes. Estamos hablando de que cada vez hay más mujeres contratando una hipoteca, más mujeres propietarias de su vivienda, más mujeres dirigiendo organismos de planeación urbana en los estados y municipios. Son muchos avances. Muchísimos. Sin duda un tema que tocas de manera muy especial es cómo enfrentas las responsabilidades dentro de la administración pública, dentro de otros espacios. Yo tengo una discusión con los colegios, ¿no? De arquitectos, urbanistas, donde dices, oigan, como que hay pocas mujeres, ¿no? Acá, y entonces se da, no, bueno, pero en el equipo hay mujeres, pero sí cambia. Soy testigo de cuando como mujer tienes que asumir una responsabilidad. Primero, pues como lo que te toca en este caso, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como de por sí tienes que asumir muchas responsabilidades. Yo en personal las asumo y los asumo con mucho gusto, con mucha responsabilidad. Pero al mismo tiempo, automáticamente cambia esta visión. Por ejemplo, al principio era muy difícil. ¿Cómo hablas del diseño del espacio público con perspectiva de género? Yo me lo he llegado a cuestionar, dices, pero ¿qué hace diferente el espacio público en función de esta perspectiva? Y entonces te empiezas a cuestionar temas que en otro momento no lo hacías, ¿no? En otro momento, Mm. pues que quede padre el espacio, que el diseño, que la accesibilidad. Y de repente el hacer un esfuerzo al escuchar otras voces de qué significa esa perspectiva de género, por supuesto que tiene que ver mucho con la seguridad, la iluminación, el trayecto, algo que también he ido aprendiendo, es mucho esta perspectiva de la ciudad de los cuidados, ¿no? ¿Qué Claro. significa? Y que lo acabas de decir, como una mujer que seguramente además de un trabajo tiene que llevar a los niños a la escuela, que tiene que cuidar a algún adulto mayor, entonces, ¿dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Qué transporte o qué caminos, qué rutas hay para que esto se garantice? Entonces, en lugar de perder horas y horas en trayectos o en el transporte público, que también luego hay temas de seguridad. ¿Cómo entonces repensamos el diseño en función de este concepto tan interesante, tan rico de la ciudad de los cuidados, ¿no? Entonces, creo que a eso me refiero mucho como nos falta mucho por hacer, pero que el tema ya esté en la mesa, que el tema se esté debatiendo, que estemos reflexionando sobre estos conceptos, ya es un paso dado y así en muchos temas, No, y fíjate que también otro tema en muchos. importante,
un tema relevante es que estos, al profundizar en el análisis, cada vez hay más voces expertas y de pronto ves mujeres que son verdaderas especialistas en hablar de cuidados, por ejemplo, en hablar de la perspectiva, lo que tú dices, ¿no? O sea, a veces nos perdemos en el discurso y decimos, vamos a construir los parques con perspectiva de género. Pues como qué significa eso, ¿no? Pintar de rosita las bancas o ponerle zapatitos, moñitos. Y la verdad es que hay que entender temas a mucha profundidad y creo que la evolución que ha habido en el aprendizaje, yo de pronto escucho foros de mujeres arquitectas, sociólogas, de diferentes áreas de especialistas, urbanistas, mucho todo aquello, como la forma de visualizar cómo te mueves en la ciudad va cambiando la forma en que la generas. Si entendemos que, por ejemplo, una de las cositas pequeñas de decir, el puro letrero de salir a la calle y ver sendero seguro, hay dos o tres cosas que hacen que ese sendero sea más seguro, pero el puro letrero ya es un mensaje poderoso, ¿no? Quiere decir, nos preocupan. Sí, yo quisiera reiterar que un avance que se ha dado, que te puedo decir, en la última década, es justamente visibilizar el que ya ningún arquitecto se atreva a hacer un diseño sin esta perspectiva, ¿no? Sino que, y de muchos sectores, como dices, de los grupos vulnerables de las personas con discapacidad, de adultos mayores, como, como entonces repensar el diseño de los espacios, el diseño de servicios, como es el transporte público, como simplemente con un letrero este, visibilizas, ¿no? Yo creo que el tema de visibilizar, ¿no? En muchas décadas, el visibilizar hace lleva a forzar algunas cosas ahí que están medio atoradas, llenas de prejuicios. En este caso me atrevo a comentarte por qué digo la visibilización del tema del feminismo, porque hubo, no sé, hace 30 40 años que empezó el debate sobre si se tendría que asignar un porcentaje X en la participación de la mujer en las cámaras, en el Congreso, en la administración pública. Hoy, pues lo ves normal, es decir, tiene que ser el 50% y la equidad de género y tal. Hace 40 años esto era impensable, ¿no? Era así como ¿cómo crees? No se trata de género. Y de repente te das cuenta, sí, lo pones en la mesa, lo pones en el debate público, vas forzando esos cambios y, y por supuesto que ha hecho que la situación política, técnica, de diseño, de planeación se vaya transformando. Y entonces yo creo que efectivamente falta mucho por hacer, pero que ya hay un avance muy importante en prácticamente toda la vida pública, económica de México y del mundo. Te decía, falta todo, digamos, del colegio, de los colegios, ¿no? Por supuesto que hay ahí todavía mucho por hacer para que sea todavía mayor la participación de la mujer. Además tenemos grandes arquitectas, ingenieras. A mí me motiva mucho cuando escucho a mujeres notarias, ¿no? De todos los cambios que también están promoviendo para favorecer estos distintos instrumentos y en financieras, y falta todavía, ¿no? Falta mucho para de mujeres. Yo luego algunas compañeras me critican, pero y de los hombres también, o sea que hay hombres que están buscando también estos cambios y que juntas y juntos podemos todavía hacerlo más rápido, ¿no? Conforme la misma sociedad lo exige.
Sí, yo creo que parte del tema es un desaprender cosas que teníamos mal aprendidas, cosas que no eran lo que la cultura, el avance de la cultura nos ha demostrado. Digo, porque evidentemente, ¿qué te puedo decir yo? O sea, muchas generaciones estuvimos educados dentro de una visión quizá mucho más machista, ¿no? Entonces, el tema de entender que eso estaba mal y reinventar la forma en que ahora nosotros mismos que fuimos mal educados tenemos que traducir eso para las nuevas generaciones o para nuestro hacer cotidiano, cómo lograr, por ejemplo, al momento de pensar procesos de crear ciudad, cómo lograr traducir en realidades esa ciudad de los cuidados, esa ciudad que sea amable con la gente, con los niños, con todo eso, tiene su encanto. Entonces, ese proceso de desaprender malas mañas, malas prácticas y desarrollar las nuevas prácticas es complejo, ¿no? O sea, de pronto vemos que los reglamentos de construcción se empieza a incorporar eso, en los planes de desarrollo urbano, en las políticas de vivienda. De pronto vemos programas de vivienda que benefician a las mujeres, que tienen un beneficio cuando vemos el caso de que son las mujeres jefas de familia, por ejemplo, ¿no? O sea, como que sí, poco a poco estamos viendo cosas muy tangibles. O sea, por ejemplo, un crédito que beneficia a una mujer jefa de familia me parece ya un beneficio muy bien estructurado, ¿no? Y que además tiene un proceso atrás financiero, de producción de la vivienda, o sea, trae muchas cosas y como tú dices, creo que de pronto cuando tienes la cita quiero reunirme con el titular de ese dato, la titular. Quiero reunirme con el secretario de Desarrollo Urbano, es la secretaria. Poco a poco nos encontramos a encontrar eso y es muy padre. Digo, ahorita tú que hablabas de los notarios, se acaba de terminar su gestión Lupita Díaz, que fue la primera mujer presidenta del Colegio Nacional del Notariado, ¿no? Son avances que a simple vista a lo mejor no notamos, pero que son verdaderamente relevantes. O sea, me decían que más de que más de la mitad, no, que como 40% de las hipotecas ya son contratadas por mujeres, ¿no? Por ejemplo. Sí, mira, la verdad en la administración pasada hicimos un esfuerzo importante para ir haciendo este cambio desde la Comisión Nacional de Vivienda y hoy con todavía más fuerza, con acentuando esta intencionalidad, las cifras están cambiando y quisiera compartirte esos datos. Fíjate, aproximadamente 33% de los hogares tienen una jefatura femenina en general en el país, lo que refleja una presión creciente justamente de la participación de las mujeres en la organización y sostén de esos hogares. 27,4 de las viviendas son autoproducidas con la jefatura el lugar a cargo de mujeres. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 40% de los créditos hipotecarios están destinados ya hoy a mujeres y esto todavía significa pues atender un rezago en esos créditos hipotecarios por menores salarios. También este es un criterio que duró durante muchas décadas, como si como mujer adquieres un crédito en el sentido, bueno, pero es que es mayor el riesgo, ¿no? Te decían, es que, pues si se embaraza y la no sé qué, o sea, unos argumentos verdaderamente discriminatorios. Como si las mujeres no tuviéramos plena capacidad. Y ahí sí, te lo digo contundentemente, el que la titularidad de la vivienda, del crédito, esté al frente de la mujer, tiene una perspectiva distinta y he sido testigo de estos. Primero, la mujer siempre ve con mucho más, ¿cómo decirlo? Claridad, es el patrimonio de los hijos. Entonces, son mejores pagadoras, mucho mejores pagadoras que los hombres, pagan con mayor puntualidad. Eh, lo cuidan, ese patrimonio lo cuidan o lo exponen a otro tipo de condiciones y entonces eso soy testigo de ello así, desde distintos espacios en que he estado y ahí por supuesto que defiendo esta perspectiva de género. 17,4 por ciento de las viviendas en México, es decir, 5,6 viviendas, son propiedad de mujeres
en edad ya de tener la mayoría de edad, las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres a la tarea del hogar y del cuidado. Y Claro. esto que hablamos de la ciudad de los cuidados, ¿cuántos recorridos, cuántas veces más hacen recorridos las mujeres en torno al cuidado de los hijos, de los adultos mayores, del propio cuidado del hogar, por compras, etcétera, ¿no? Y entonces, como sí, sin duda, la mujer tiene un costo mayor a nivel personal, a nivel de mujeres, de estos costos. Y ahora decir que ya con el programa de vivienda para el bienestar, también estamos haciendo cambios importantes. Te pongo un ejemplo. Sí, 51.000 viviendas fueron ya asignadas por la Comisión Nacional de Vivienda, que está otorgando los créditos para las personas sin seguridad social como Infonavit o Fobiste. Y de estas 51.000, 39.000 fueron destinadas a mujeres. Es decir, Wow. representa 76% de los créditos otorgados. Por supuesto, estuvo totalmente orientados. Llega la pareja, pero va la mujer como grupo prioritario. Entonces es obligado también al interior de la familia a llevar que sea la mujer la titular del crédito. En Infonavit también está cambiando esta orientación, porque antes, ¿cuál era el argumento básico? Que yo a estas alturas no estoy segura de que se sostenga, pero como el titular del Infonavit era hombre, pues tenía que ser el hombre, ¿no? Pero al cambiar la ecuación, al decir, a ver, que sean las personas de entre 1 y 2 salarios mínimos, donde se ubican muchas mujeres, ¿no? Esta composición también ya empieza a cambiar. Yo antes discutía mucho con los compañeros que decía, oigan, es que son pocas mujeres y la verdad es que no pasamos de 30% y eso ya era haciendo un esfuerzo muy importante de créditos a favor de las mujeres. En cambio, fíjate, ahora el dato pues, más actualizado que tenemos es que de 8.091 viviendas ya asignadas a través del Infonavit, 4.079 ya fueron destinadas a mujeres. Esto ya significa superar un poquitito, o sea, el 50%, 50.4% del total. Entonces, haciendo esta visibilización, priorizando, teniendo claro que tendría que ser nuestro objetivo, ya empieza a cambiar esta composición y la verdad nos da muchísimo gusto. La verdad, sí, nos sentimos muy orgullosas y que con los compañeros también estemos haciendo este cambio de modelo y seguramente los efectos, los resultados de este planteamiento los veremos en muy corto plazo. Otro dato que también me parece muy, muy importante es que en el tema de escrituración, del total de viviendas propias sin escriturar, 29.1%, es decir, 2.3 millones, tienen a una mujer como jefa de familia, un porcentaje alto. Y ahora estamos también haciendo un esfuerzo muy importante para que la escrituración sea a favor de la mujer y ahorita ya estamos logrando superar el 40% de los títulos a favor de mujeres. Entonces, esto en el momento que nuestro objetivo fue atender de manera prioritaria a mujeres, a jefas de hogar, esto nos ha llevado a hacer una serie de cambios en las instituciones importantes y ya están dando resultados. Y yo te puedo compartir una experiencia cuando tú hablabas de que hay que reaprender temas. A lo mejor me estoy extendiendo un poco, pero me siento tan contenta con lo que estamos logrando. En el tema
del sector agrario, que no es el objetivo en tu programa, pero bueno, es misión de la SEDATO, el tema agrario. Creamos un programa que se llama Mujeres Agraristas, donde también estamos buscando que sean las mujeres quienes sean las titulares de las parcelas. Y, y ahí vamos, pero a mí me sorprendió en muchos eventos mujeres diciéndonos, es que yo pensé que por ser mujer no tenía derecho a tener mi título. Y luego ya empieza a platicar más con la persona y te dice, es que mi papá falleció y mi papá le dejó a mi esposo, o sea, al yerno, el solar. Pero ¿por qué no se lo dejó a usted si es su hija? O sea, no, es que la mujer no tenemos derecho. ¿Y por qué, dónde dice que no tienen derecho? Al contrario, ¿no? Y entonces a propias mujeres tienes que irlas animando a seguirles eh, insistiendo en que por supuesto que tienen derechos y que está haciendo un cambio bien importante. Tal vez, no sé si me equivoque, no estoy muy segura de esta afirmación, pero este tema de la mujer en una situación de desventaja respecto a un tema como la propiedad, este, pues está teniendo un impacto mayor todavía en el campo, todavía más que en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en 2025 titulamos 32,000 solares a mujeres. Y No. entonces, es decirte que ese hecho está cambiando la dinámica en los ejidos, porque entonces la mujer ya empoderada, ya con su título, empieza a generar dinámicas al interior del núcleo agrario. Y de eso, la verdad, no es algo que hubiéramos planeado como tal, ¿no? El que cambie esta dinámica del ejido, pero eso está resultando, entonces a mí me hace sentir muy orgullosa porque la verdad sí cambia la titularidad. Yo nunca, no tengo nada contra los hombres, por supuesto, pero sí como la mujer tiene, no, tampoco, no quiero usar términos que muestren mi ignorancia en el tema, pero un tema de intuición, de sensibilidad, de aprehensión, ¿no? Con H, cambia radicalmente la forma de vida, no solo en el hogar, sino en el entorno, a partir de este empoderamiento, de tienes derecho, por supuesto que tienes derecho, y cuando la mujer se lo cree, lo asume, empiezan a cambiar las relaciones en la comunidad. Eso también me llama mucho la atención y, me impone mucho. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la ciudad y la vivienda cambian cultura, porque cambian la forma en que vivimos y eso se va traduciendo en nuevas formas de entender la vida y eso lo vivimos nosotros, pero sobre todo se lo transmitimos a las nuevas generaciones. Y la política pública también hace cultura, porque todo esto que estás diciendo cambia la forma en que la gente nos desarrollamos en sociedad y cambia el mensaje. Cuando imagínate, cuando decíamos, cuando ahora que ganó las elecciones la presidenta, se decía que cualquier niño ahora podría con todo derecho decir yo de grande quiero ser presidente. Entonces, lo mismo ya para un niño, una niña ya no va a ser algo anormal. A ver, para una niña ya no es anormal pensar que puede votar y el voto no es tan viejo, tiene relativamente pocas décadas. Una niña ya, yo puedo votar, puedo estudiar, puedo ser presidenta, puedo tener mi casa, puedo tener el título, mi papá ejidatario me puede dejar a mí transmitir la propiedad, en fin, como que es una cultura diferente, una cultura socialmente más sana, pero además es una forma que estamos teniendo un cambio para bien
de cosas que ya nos estamos dando cuenta, como yo decía hace un rato, de que eran malas prácticas, ¿no? Eso de que la mujer se viera que no tenía derecho a la propiedad, pues era una mala práctica, era una mala forma de entenderlo. Entonces, esto que está pasando, a lo mejor no nos damos cuenta porque en estos momentos estamos viviendo esa transformación, pero es un cambio cultural muy poderoso que seguramente va a influir mucho en las nuevas generaciones. De pronto, estaría bien, a mí me gustaría mucho ver qué pasaría si fueras a dar una plática de esto a una escuela secundaria, preparatoria, ver qué te dicen los chicos y las chicas, ¿no? Totalmente. Y hay otro fenómeno que te quería compartir ahora que vamos a la visita a las obras. Cada vez más ves mujeres en la construcción. Y ya no hablemos solo de ingenieras, arquitectas, sino mujeres albañilas, plomeras, y que lo hacen, yo diría, ay, de una fuerza y con un entusiasmo. Antes era imposible ver en obra a una mujer, cuando mucho, ya digo, exagerando, las hacían responsables de tareas de limpieza en la obra, ¿no? Eso alcanzaba a saber. Pero hoy a mí me sorprende que ves muchas trabajadoras de la construcción, muchas. Escuchamos testimonios y demás, y eso también es increíble en ese empoderamiento, en esa convicción de que la mujer no tiene que limitarse a ciertas labores, a ciertas especialidades, sino que realmente puede hacer lo que quiera y también compartirles que en los eventos con la presidenta, cuando ves que llegan niñas con el vestuario de la presidenta y esa emoción y esa energía que le transmiten a la presidenta, además por supuesto, reconocer ese cariño que le tienen a la presidenta, además de eso es el impulso de esas niñas y de esas jóvenes de que hoy, como tú dices, están convencidas, lo pueden hacer, pueden decidir su formación, de tener esa esperanza de que no somos ni más ni menos que un hombre y tenemos la capacidad de decidir, ¿no? Entonces eso es increíble, la verdad, y eso sí es algo que ves muy reciente, ¿no? Y que está a pasos bien acelerados. Entonces, ojalá que esto realmente sea la base de la construcción de una nueva sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Que nos lleve a juntas y juntos construir una sociedad mejor. Pues muy bien, querida Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, muchísimas gracias por esta plática y ojalá que este mes, este día, todo este espacio sea un momento de reflexión y un llamado a la acción para que sigamos construyendo, como tú dices, ¿no? Una sociedad más justa, más incluyente, más competitiva, donde con toda justicia podamos decir que es una ciudad, una sociedad que estamos construyendo para todas y todos, para todas y todos. Gracias, Horacio. Siempre, siempre bien agradecida por el espacio que nos brindas. Tú hablas efectivamente el día de hoy, 8 de marzo, de Internacional de la Mujer, que este mes reflexionemos. Por supuesto, es muy relevante. Como sociedad estamos obligados a hacerlo permanentemente y que estos días sean pues con esa carga, ¿no? De hacer todavía más visible el tema, de un llamado a hacerlo de una manera abierta, franca, tranquila, ¿no? Que la paz, en el sentido amplio, en las condiciones que se han suscitado en las partes del país, eh, que no se trata de buscar, eh, tal vez para algunos les parezca un término medio cursi, pero para mí es fundamental. El amor al prójimo, tiene que ser la base de la construcción de todo este nuevo proyecto, este proyecto de nación, y que eh, el 8 de marzo y todo el año estemos construyendo.
propuestas colectivas que nos lleven a esto, ¿no? A la paz, al amor, a la equidad, a la justicia. Es fundamental y como sociedad mexicana lo tenemos que hacer y sé que lo estamos logrando. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Edna. Y bueno, muy atentos a lo que esté pasando en este día, en este mes de la mujer, y reflexionemos. Es un momento para reflexionar y para actuar. Hagamos que esto sea un deseo objetivo, y ya esto último que dijo Edna es el mejor ejemplo de por qué la perspectiva de género nos ayuda a construir mejores sociedades. Hay que pensarlo fuera de la caja y hablemos sin miedo de temas como que hay que construir que esto sea con amor. Le agradezco mucho a mi querida Edna Vega y bueno, quedamos en contacto. Hasta muy pronto, Hasta querido pronto. Horacio.